cuando hablamos de Facility Management, llevo muchos años hablando de Facility Management en muchos entornos, en muchos sectores, para muchos públicos distintos. Yo creo que una de las cosas más complicadas es ver qué es el FM. Entonces, voy poniendo dibujitos que me encuentro, que son cosas distintas. Si haces un primer vistazo, pues parece un señor, pero si luego te fijas, pues no es un señor, es un árbol con una persona sentada. Entonces, dependiendo de cómo vas viendo las cosas, dependiendo de la óptica que le pongas, la misma imagen tiene percepciones distintas. Entonces, el problema que tenemos con el Facility Management es que se entiende de formas distintas. Estamos trabajando en las normas ISO y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo si lo llamamos Facility o Facilities. O sea, entonces, empezando por ahí, ya vamos mal. ¿Qué sucede? Que el Facility Management no es algo nuevo. O sea, lo que hace el Facility Management existe hace mucho tiempo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que las organizaciones no están recibiendo apoyo? Coño, claro que sí, desde que han nacido. Entonces, si las organizaciones ya están recibiendo apoyo, ¿qué me viene a contar del Facility Management? Entonces es muy complicado convencer a una organización de que algo que hace mucho tiempo que está haciendo se puede hacer de una forma distinta, se puede profesionalizar. Entonces, el grado de profesionalización es lo que tenemos que vender a las organizaciones, vender en el entorno y decir, se pueden hacer las cosas mejor. ¿Cómo? Profesionalizando. Otras áreas de las organizaciones ya lo han conseguido. Otras áreas de la organización que eran aspectos que daban apoyo a la organización han cogido papeles relevantes dentro de los organigramas, dentro de la organización, como pueda ser recursos humanos. Hace años recursos humanos era una gestión de personas y hoy en día soy un director de recursos humanos con unas competencias y una posición en la organización. Han profesionalizado la actividad, no el cometido, que es el mismo, que haya gente. Nosotros también. Nuestro cometido es que haya servicios en toda su globalidad. Pero se puede profesionalizar y eso implica una serie de cambios y una serie de adaptaciones. Vamos a ver, cuando hablamos de Facility Management, nosotros tenemos unas piezas. O sea, dentro de lo que es Facility Management nos queda claro, más o menos claro, que Facility Management se compone de una serie de áreas. Llevamos, con este creo que es el tercer año, haciendo un estudio sobre grados de madurez. Grados de madurez del Facility Management en distintos países. Entonces, dependiendo de dónde estás en el país, te encuentras un enfoque completamente distinto. La semana pasada estábamos en Madrid, pero yo hace 3 días estaba en Kuala Lumpur. Ha sido una semana interesante para mí. Y entonces, di una charla dentro de la conferencia asiática de Facility Management y lo curioso era que la mayoría de las personas que estaban sentadas conmigo eran el director sanitario, el director de infraestructuras, el director de territorio y activos. Era el sector público. El sector público era el que dirigía lo que estaba pasando en el país. Entonces, su objetivo no eran tanto las personas como los activos, como las infraestructuras, porque el gobierno se ha dado cuenta que necesita profesionalizar y que necesita mejorar. Y en aquellos mercados lo importante es lo que dice el gobierno y donde va el gobierno se va detrás. Nosotros en España, para sentar a alguien del sector público a hablar de FM, madre mía, nos ha costado milagros. Entonces, dependiendo de los sectores, dependiendo de quién está, dependiendo de quién no está, la forma en la que nosotros componemos nuestra pieza, nuestro concepto, nuestra forma de entender el Facility Management es distinta. Entonces, hay una cosa que está clara. En todos los mercados que hemos estudiado, en todos los países que hemos estudiado, está claro que Facility Management se asocia a servicios. Esto es 100%. No hay ningún sector ni ningún mercado donde hablemos de Facility Management y no se hable de servicios. Por encima tenemos Workplace. Claro, cuando hablas de servicios, los servicios están dando una actividad dentro de un entorno de trabajo. Entonces, esos aspectos de los entornos de trabajo también se entienden como Facility Management, aunque no en todos los sitios.
aunque no en todos los sitios. Hay algunas empresas en algunos sectores donde la parte de workplace va por un sitio y el concepto de FM va por otro, cosa que no es coherente, porque si nos vamos al top, si nos vamos al conocimiento máximo, Facility Management es una carrera, y dentro de la carrera, dentro de los estudios de grado de los 3 o 4 años, se estudia Workplace, se estudia servicios y se estudian otras cosas. Pero nosotros ya no vamos a la carrera porque no podemos acceder ahí. Si no existe la carrera, si no existe esa carrera, yo no le puedo preguntar qué estudies en la carrera. Le tengo que preguntar qué entendéis por Facility Management. Entonces, tenemos la parte de energía. Empieza a integrarse el concepto de energía dentro de Facility Management. Hemos hecho un estudio, esto lo hicimos solo en España, hicimos a 240 empresas, les preguntamos qué herramientas utilizaban, qué herramientas informáticas utilizaban, si utilizaban algunas, para la gestión de su portafolio, su patrimonio, sus actividades de FM. Fue curioso ver cómo casi la mitad de las empresas utilizan Excel, que está fenomenal. Cuando un cliente nos pide, oye, hace poquito, un cliente nos ha dicho, oye, queremos escoger una herramienta. Queremos que nos ayudes a elegir una herramienta informática. Hemos dicho, ¿vale? ¿Cuántas Excel tienes? Ah, no, ninguna. Esto lo hará la herramienta, no te equivoques. Hasta que no tengas tu casa muy ordenada, hasta que no tengas todos tus datos muy ordenados, no pienses en implantar herramientas, que no funciona así. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo interno. Uno de los resultados del estudio fue, casi todas las empresas que no tenían una herramienta de gestión o control energético, tenían en sus planes implantar una. Muy curioso. Se está asociando la parte energética con el área de Facility Management. Tenemos la tecnología en la base. La tecnología existe. La tecnología, cada vez los edificios son más complejos. Los edificios nos están ofreciendo más información. Hace años no sabíamos casi nada de un edificio. Hoy en día de un edificio tenemos datos cada segundo. Cada segundo sé lo que consume, la temperatura que tiene, cuántas personas hay dentro, qué tráfico. Lo puedo saber todo. Esos datos los tengo que convertir en información. Si yo quiero tomar decisiones, tengo que convertir los datos en información, parametrizarlos, analizarlos y entonces poder tomar decisiones. La tecnología está en la base, se entiende como que tiene que estar dentro del Facility Management, pero muchas veces se nos desliza. Los departamentos de IT son los que controlan esa actividad de nuestra necesidad de datos. ¿Cuántos habéis tenido problemas para poner un wifi porque queréis saber cuánto consume un equipo? Viene IT y te dice, no, porque claro, esto es una red de seguridad, porque tienes que... O sea, tenemos que vivir con estos entornos. Y dentro de FM se entiende que hay una parte tecnológica. Y la última parte es real estate. La parte de real estate y property. La parte de real estate y property se estudia dentro de la carrera de Facility Management. Pero es el concepto que menos se entiende que está asociado al Facility Management. Y esto, hay un tema claro que aquí son los mercados y lo que ocurre en los mercados. Hay dos aspectos. Uno, el aspecto de qué entiende el mercado. Por ejemplo, en los aspectos americanos, en los entornos americanos, está CoreNet. Entonces, CoreNet es Corporate Real Estate Network. Entonces, hay otras asociaciones que hacen FM. Entonces, parece como que hay un pacto tácito de... Bueno, tú llévate a los de Real Estate y yo me llevo a los Facility Managers. Perdón, es que todo es Facility Management. Pero bueno, existe como esa diferenciación. Y luego el concepto de Real Estate queda traducido dentro de las empresas, dentro de lo que cada empresa tiene. Si yo soy una empresa y yo no soy propietario de ningún inmueble, que estoy alquilado, ¿qué Real Estate hago yo? Haré un property, optimizaré, pero por definición no haré un Real Estate. Hay empresas que tienen parte de su portafolio en propiedad y parte de su portafolio contratado. Hombre, ya hago algo de real estate. Hay empresas que lo tienen todo en propiedad. Oye, y hay algunas que no solo tienen todo su portafolio en propiedad, sino que parte de lo que tienen en propiedad lo comercializan. Y son las empresas donde tienen un nombre y al final pone real estate. ING, real estate. General Electric, real estate. O sea, no solamente tienen los inmuebles para ellos hacer su actividad, sino que tienen otros que los comercializan. Lo que hace IKEA o lo que hacen algunos de los grandes centros comerciales. Entonces, nosotros entendemos real estate dentro de Facility Management, pero no todos los mercados entienden que el real estate está dentro del Facility Management. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que cada mercado, cada país, cada sector, incluso cada empresa, tiene un concepto, tiene una forma de montarse su estructura de Facility Management. Nosotros tenemos mercados donde hay servicios que son
necesarios y que los medimos más o menos. ¿Cómo puede ser la energía? Todos entendéis que, por supuesto, tengo que medir la energía. Pero hay mercados como el africano, donde el problema que tienen no es medir la energía, el problema que tienen es cuando se quedan sin energía. Muchas ciudades, muchos países en África tienen 3 y 4 cortes de luz al día. Esto nos pasaba a nosotros hace 15 años, 20 años, 30 años, pero hoy no nos pasa. Pero hay mercados donde sí que ocurre. Entonces, su concepto de FM no va en un Energy Manager que se va a poner a medir, a ver qué ratios tengo, a ver cuánto calcula el metro, y dice, ¿cuántas veces ha ido la luz hoy? O sea, el concepto es distinto dependiendo de la zona en la que estás. En los países nórdicos de Europa, por ejemplo, la retirada de la nieve, que vosotros diréis, ¿cuándo he visto yo nieve por aquí? Yo, por donde yo vivo, poca. Pues ahí entras en una oficina a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde tienes 3 metros de nieve alrededor del edificio y estás totalmente bloqueado. Entonces, dices, claro, ¿y el Facility Manager? No, el Facility Manager se tiene que encargar de cosas que, dependiendo del sitio donde estás, no tienen nada que ver unas con otras. El concepto de seguridad, el servicio de seguridad, los vigilantes de seguridad. En banca es muy raro que la seguridad aparezca como un servicio dentro de Facilities, cuando en el resto de organizaciones seguridad es un servicio que entra dentro de los paquetes de Facilities. Entonces, la forma en la que nosotros vemos, la forma en la que nosotros entendemos qué es el FM, cómo está el FM, cómo lo entiendo, es totalmente distinta dependiendo de la óptica que tenga o del sitio que esté. Incluso la misma organización. Las grandes organizaciones, las grandes corporaciones intentan hacer unos portafolios de servicios. Necesito una provisión de servicio, quiero que todo sea más o menos igual. Es imposible. Es imposible. Del norte al sur cambia mucho, del este al oeste cambia mucho. Las personas son distintas. Hay muchos sectores donde conviven ya no solo las generaciones, millennials, sino gente de distintas religiones, gente que trabaja de forma distinta. Entonces, lo bueno del FM es que el FM se va a adaptar. El Facility Management te dice, yo voy a entender cómo es tu negocio, yo voy a ayudarte a definir el mejor modelo y voy a ser capaz de convertir tus necesidades en algo que sea práctico. El trabajo se empieza haciendo en casa, ¿eh? El trabajo se empieza haciendo en casa. El que se cree que va a hacer FM porque externaliza todo, eso no es cierto. El trabajo se hace en casa, se le ocurre a cada uno y luego dice, ¿y ahora cómo lo hago? Pues la mayoría de las veces la mejor opción es tener a un partner externo. Pero el trabajo se hace en casa y eso es lo duro. ¿Por qué es lo duro? Nuestro mercado, el mercado peruano, el mercado latino, somos muy flexibles. Ayer estaba con un director de una gran corporación y me decía, es que no puedo medir, es que es imposible medir. ¿Por qué es imposible medir? Porque tenemos proveedores de servicio que son buenos y son flexibles. ¿Eso es bueno o malo? Eso es distinto como el chiste. ¿Qué sucede? Si yo no defino bien lo que tengo, lo que quiero, y luego el proveedor dice, no te preocupes, que yo hago lo que tú me pidas, no hay forma de medir. Si yo no soy capaz de recibir todo lo que he pedido y recibo cosas que no estaban, es imposible medir, yo no te puedo evaluar. Si te digo, estudiate este tema para el examen, y tú te estudias medio de este y medio de otro, yo no te puedo hacer un examen sobre el temario, vas a suspender siempre. Y tú me dirás, no, es que me he estudiado aquello. ¿A santo de qué? Entonces, la medición, el concepto, el modelo, la fuerza del modelo dentro de la organización empieza porque el Facility Management vamos a saber que se nos puede adaptar. Tenemos que buscar una base, tenemos que decir, vamos a ver, yo tengo que vender a mi organización, yo tengo que vender a mi entorno que el Facility Management es importante. Yo tengo que ser capaz de convencer y decir, oye, el Facility Management es importante. ¿Cómo? Lo he intentado de todas las formas. Hemos intentado con temas de costes, con temas de orientación al cliente, temas de satisfacción, pero la organización, a fin de cuentas, el que decide invertir en Facility Management no es el Facility Manager, si ese ya lo tenemos comprado. El que decide invertir en Facility Management es el director general, es el CEO, es el CFO. Son los grandes jefes de las corporaciones y a estos no le puedes hablar de costes. Ya tienen alguien que se encarga de costes. O sea, tengo un financiero que se encarga de costes. ¿Para qué le voy a decir yo al FM que me ahorre costes si tengo un financiero que me ahorre costes? Le tengo que hablar de otras cosas, le tengo que contar otras cosas. Y le digo, oye, ¿y la productividad? Claro, medir productividad en un entorno que no sea industrial es imposible. O sea, a mí nadie me puede convencer, y soy muy cabezota, de que tú puedes medir productividad en una oficina. Imposible. En una fábrica sí. ¿Cuántas piezas salen? ¿Cuántas piezas de las que salen están bien? ¿Y cuánto te ha costado? Perfecto. Productividad. ¿La incremento? Más piezas. Pero en una oficina, que una persona esté ahí sentada, ¿es productiva? Es que estoy contento
Pero eso es ser productivo. Y una persona que está 10 minutos, trabaja y se va, a lo mejor es más productivo. Entonces, la productividad, nosotros tenemos que decir a la organización, entendemos lo que es la productividad. Y la productividad dice, oye, ¿qué hace una organización y cuánto le cuesta hacerlo? Y en este ratio hablamos de productividad. Claro, hay muchos aspectos, y me llevaría un par de horas contaros lo que puede impactar en productividad. Os voy a poner un ejemplo, donde hay productividad y sostenibilidad. Para todos los que estéis en entornos de oficinas, en Latinoamérica el 70% de las quejas, ¿de qué son? Temperatura. El 70% de las quejas son temperatura. Tengo frío, tengo calor. Bueno, el 50% de esas quejas son por sobreconsumo. Quiere decir que en verano pasó frío y en invierno pasó calor. No voy a entrar en números, yo soy muy estricto, cuando doy un número lo tengo que haber corroborado. Si tú pasas frío, pasas calor, ¿eres más o menos productivo? Es una pregunta, me estáis mirando ahí. ¿Sois más o menos productivos? Menos productivo. Si tú estás pasando calor o pasando frío, eres menos productivo. ¿Cuánto? No tengo ni idea. Pero el 50% de las veces que estás pasando calor o que estás pasando frío, estás teniendo un gasto en la organización que no deberías tenerlo. Porque estás gastando más de lo que deberías. Si es verano y estoy pasando frío, apaga el aire, y gastamos menos y encima soy más productivo. O sea, son aspectos que el Facility Manager controla y que están en los dos lados. Te puedo hacer más productivo y encima puedo hacer que consumas menos. ¿Qué aspectos tenemos dentro de la productividad personal? Bueno, sería complicadísimo, yo he visto algunos test de estos de vamos a hacer un análisis de productividad. Si usted la luz fuera más intensa, sería un 10, un 20, un 30, un 40% más productivo. Eso es un chiste. O sea, el que me dé un informe basado con esos tipos de estudios, o sea, para mí no tiene sentido. Tenemos unos estudios que no hemos hecho nosotros, donde decimos, vamos a ver los 5 aspectos que son positivos para la productividad. Decimos, mira, una persona es más productiva si está motivada. Perfecto, lógico, entendible. Yo estoy motivado, me gusta mi trabajo, voy y me gusta. Tengo unos objetivos. Si las personas tienen unos... Es productividad personal, no nos olvidemos. Si las personas tienen unos objetivos, saben qué tienen que hacer y saben cómo lo van a medir, son más productivas. Si tienen una disciplina, si tienen un entorno ordenado, también, si hay buena comunicación y el entorno de trabajo. Y en el lado negativo tenemos 3 aspectos. Oye, si los espacios están muy llenos, la gente es menos productiva. Si no les gusta el trabajo, la gente es menos productiva. Y si el espacio o el entorno físico no es el adecuado. Entonces, de aquí, ¿qué puede hacer un FM? O sea, nosotros no podemos motivar a la gente. La motivará recursos humanos, la motivará la dirección, la motivará el que les pague. Pero tenemos 3 aspectos que están el entorno de trabajo, los espacios muy llenos y el espacio. Los Facility Managers, el Facility Management puede influir en estos 3 elementos. O sea, nosotros somos capaces de influir en aspectos positivos y en aspectos negativos. Si yo hago que los espacios no estén muy llenos, la gente va a ser más productiva. Si soy capaz de generar un entorno de trabajo propicio, la gente es más productiva. Cuando yo le vendo a una organización productividad y le digo a una organización un buen FM, hace tu organización más productiva. Eso te lo escucha un director general. Porque el incrementar esa productividad está lejos de decir que me ahorra un 3% en limpieza o un 2% en mantenimiento. Eso no tiene sentido, porque la organización no está para que la limpien ni para que la mantengan. La organización está para producir. Y si produce más, es más efectiva. Si es más efectiva, es más competitiva. Hace un año, hicimos un estudio donde analizamos todos los aspectos en el lado positivo y el lado negativo. Entonces hicimos una encuesta a 2.000, creo que fueron 2.200 personas, donde analizamos cuál era su percepción de los 3 elementos que más le impactaban de forma positiva en la productividad. No queríamos que los ordenasen. Sabéis que cuando te hacen un test y tienen ordenar primero y segundo, no funciona bien. Elige 3.
¿Cuáles son los más tres? ¿Cuáles son los tres que más te impactan en la productividad de forma positiva? Si están. Y dijimos, y vamos a preguntarte lo mismo en negativo. Y si no están, dinos cuáles de los tres, cuando no están, te impactan de forma más negativa. La lógica nos dice, serán los mismos. Si está, me impacta, y si no está, no me impacta. Pues no, señores, no son los mismos. No es lo mismo que pidamos algo como aspecto positivo que cuando nos lo quiten afecta de forma negativa. Muy curioso. ¿Sabéis cuál es el aspecto que en los dos casos se considera más importante, con una diferencia de la media que lo hace significativo, de mayor impacto, de menor impacto en la productividad? Una de las cosas que menos afecta en productividad. No os lo vais a creer. Yo todavía no tengo un cliente que me haya dicho, pues a mí alguien que lo adivine. Falta uno. Ahí. ¿Alguien se lanza? ¿No es un concurso? Los espacios de reunión. Yo no tengo un cliente que me diga, me sobran espacios de reunión. No tengo ninguno. Todos dicen, me faltan espacios de reunión, me faltan salas. ¿Sí? ¿Os pasa a vosotros también? Pues señores, es el aspecto que menos impacta en productividad. Es algo que todo el mundo se queja. Yo creo que es la excusa para salir de su puesto de trabajo y meterse en algún sitio. O sea, yo creo que no tiene que ver con la productividad, tiene que ver con ponerles un bar. Ponerles un bar y ya tienes espacios de sobra. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad, nosotros tenemos que convencer, nosotros tenemos que decirle a las organizaciones, oye, organización, tienes que ser más productivo, tienes que ser más competitivo. El World Economic Forum, esto lo utilizo desde hace unas semanas porque es el último informe, el World Economic Forum publica un informe enorme que está disponible online, donde nos dice cuáles son los países más competitivos. Os he dicho al principio que nosotros estudiamos grados de madurez en distintos países. Tenemos unos 30 indicadores donde analizamos lo que es el entorno, lo que es la disciplina en sí, lo que es el mercado, y evaluamos a nuestra manera cuáles son esos grados de madurez. Los 10 países que el World Economic Forum nos dice que son más competitivos en el mundo son los 10 países más desarrollados en Facility Management. ¿Es una casualidad? Pues seguramente es una casualidad, pero es un indicador. Es un indicador que nos dice, los países competitivos funcionan de una forma más ordenada. Los países más competitivos tienen dentro de su ADN una forma de trabajar que se traduce en ser competitivos. Oye, y esos mismos países son los países más avanzados en Facility Management. ¿Tiene algo que ver? Yo creo que sí. ¿Es una casualidad? También. Pero nos sirve. Cuando le tengamos que decir a un director general, oye, ¿por qué no invertimos en FM? Bueno, es que mira, los países más competitivos son los países que más FM tienen. Yo creo que eso te escuchan. El director general te va a decir, bueno, ya, pero claro, un país, no sabemos. Estos son las 50 empresas, lo que dicen the 50 smartest companies. Las empresas más avanzadas, las más inteligentes. Estas son las empresas que están cambiando el mundo. Estas son las empresas que están cambiando el mundo. El informe es del MIT, los Technology Reviews del MIT. Hay algunas de estas empresas que no las habéis oído en vuestra vida, ni lo haréis, como yo. Algunas son empresas que son 30, 40 empleados y están trabajando con el genoma humano. Y están haciendo transistores de silicio de un átomo. Entonces, hay algunas de estas empresas que son muy chiquititas. Entonces dije, mira, vamos a hacer un estudio. Hemos buscado todas y cada una de estas empresas, algunas son alucinantes lo que hacen, y hemos visto cuántos empleados tienen. Hemos estudiado a las empresas, algunas son muy reconocidas, otras no, hemos estudiado a las empresas que tienen más de 150 empleados. Las empresas que tienen más de 150 empleados, que hay muchas que no lo son, el 86% de esas empresas tienen un departamento de Facility Management o tienen las actividades de Facility Management agrupadas bajo la misma unidad.
Yo no sé si a mi director general le voy a convencer con que el World Economic Forum ha dicho que somos más productivos o más competitivos si hacemos FM. Pero estos son empresas. Estos son empresas. Estas empresas, en el momento que su tamaño es suficientemente grande, estamos hablando de 100, 150 personas, tienen un departamento de FM. Estas son las empresas que están cambiando el mundo. Estas son las empresas que van a hacer que nuestra forma de vivir sea distinta en 5, 10, 20 años. Estas empresas tienen un departamento de Facility Management. ¿Y tienen modelos distintos? Claro que sí. Hay algunos que tienen modelos globales, modelos regionales, parten los servicios, los dividen. Me da igual cómo lo hagan, pero todas tienen a un Facility Manager o a un departamento de Facility Management. El mensaje es, Facility Management se entiende de formas distintas. Facility Management depende del grado de implantación. Si mi gobierno no me apoya, tengo que buscar otro camino. Si yo no tengo un reconocimiento por un lado, tengo que buscar otra forma de llegar. Pero el Facility Management nos ayuda a trabajar, ayuda a las organizaciones. Los grados de madurez dependen de los proveedores de servicio. Por suerte en Perú tenéis muy buenos proveedores de servicio. Nosotros hablamos en mercados donde, aunque un cliente final quiera hacer un FM y tenga un buen modelo de FM, yo lo llamo como el relojero. Si yo diseño un modelo de Facility Management súper complejo, súper avanzado, y yo luego voy y digo, a ver ahora quién me fabrica esto, y voy al mercado y tengo piezas de milímetros con dientes, y el señor que veo es un herrero con un martillo en la forja, digo, la la. Por mucho modelo de Facility Management que tú desarrolles, si no hay un buen proveedor, si no hay un buen partner fuera, yo no lo puedo hacer. En Perú tenéis muy buenos partners y estáis creciendo, y están creciendo, y se están profesionalizando. Pero el Facility Management no lo va a hacer el proveedor de fuera. El Facility Management lo tenéis que hacer en casa. El Facility Management lo tenéis que empezar a hacer dentro de vuestras casas. Y luego ver quién os da el servicio, con el conocimiento de que hay gente ahí fuera que lo puede hacer muy bien. Os animo a que penséis en el Facility Management de una forma abierta, de una forma, no es como lo he visto. Leed, informaros. Hacer Facility Management no es complicado, se puede hacer pasito a paso. Os ayudará, seréis más productivos y seguramente vuestra organización os lo agradecerá. Gracias.